de un terremoto en Japón, como se vio. Se decía que eran capaces de soportar los terremotos más grandes. Si han leído la prensa, en Japón presumían de tener una central nuclear en la unión de 3 placas tectónicas, es decir, la zona del mundo donde hay más riesgo de terremoto, y estaban súper orgullosos de tenerlo. Creían que ningún terremoto iba a ser suficientemente grande para afectarle. Miren cómo están las cosas ahora. Efectivamente, los errores de ese estilo se pagan de manera dramática. Un segundo riesgo es en los errores de manejo, ¿no?, que puedan provocar dispersión del material. Es decir, cuando el contenedor llega hasta la instalación, hay que retirar el elemento combustible del contenedor de transporte y ubicarlo en el interior del sistema de almacenamiento definitivo, ¿no? Y efectivamente, lo mismo que cuando se sacan los elementos combustibles con la garra mecánica se produce con cierta frecuencia accidentes, ahí hay otro riesgo. Es decir, cuando se está sacando el elemento combustible, que tiene que hacerse con mecanismos de mucha protección, ahí hay otro riesgo posible de accidente. Otro riesgo que se puede producir hacia futuro es de incompatibilidad de materiales. Una de las cosas que ocurren es que estamos hablando de bombardeo neutrónico, de bombardeo radiactivo. Los átomos sometidos a este tipo de bombardeo cambian sus propiedades, y materiales que son extremadamente rígidos, como consecuencia de ello, pueden con el paso del tiempo perder sus propiedades mecánicas, es decir, perder su rigidez, su tenacidad, ¿no? ¿Cuánta experiencia existe en el mundo de gestión de los residuos radiactivos? 45 años. Es decir, se dice, es que seguro que van a aguantar 60 años. Se han hecho estudios y es probable que sí, pero es que la experiencia a día de hoy es solo de 45 años, perdón. Evidentemente, ¿qué va a pasar si el almacén dura más tiempo? Es seguro que no va a haber ningún tipo de problema posterior, o no va a haber, ¿no? Alguna cosa más, ¿no? Están pensando en la gestión de los residuos radiactivos tal y como funcionan ahora las centrales nucleares, ¿eh? Es decir, que se sacan los elementos combustibles, están perfectamente estables, el elemento combustible se mantiene estanco, pero ¿qué ocurre si una central nuclear sufre un accidente como el de Chernobyl o ahora mismo el de Fukushima? Los elementos combustibles están totalmente destrozados. Japón no sabe qué hacer con esos residuos radiactivos. De momento los mantiene la central nuclear, están cruzando los dedos y ensayando nuevas tecnologías para gestionar esos residuos ya afectados, porque lo que era un pedazo de material metálico, rígido, firme, que aguantaba bien lo que tenía dentro, se ha convertido, por la temperatura a la que estuvo sumergido, se ha convertido en un magma. Está completamente impregnado de radiactividad por todos los sitios y no se puede almacenar. En Japón parece que lo van a dejar en la central nuclear, pero ¿y si lo traen aquí? Es decir, estamos hablando de complejidades de gestión de materiales radiactivos que no se han imaginado, que no están diseñados y que, por tanto, los riesgos de accidentes se multiplican de manera significativa. Más cosas. Siempre el riesgo más importante es que ocurra un suceso catastrófico. Un suceso catastrófico es, por ejemplo, un terremoto. Un suceso catastrófico es, por ejemplo, una inundación. Un suceso catastrófico es un gran atentado, es un gran incendio, o un suceso que provoque que la electricidad que llega a esta instalación y que es decisiva para asegurar su buen funcionamiento colapse, que es lo que realmente fue más importante en Fukushima. En Fukushima fueron 2 sucesos importantes, ¿no? El duro golpe que significó el terremoto y luego el maremoto que le siguió, que acabó con los sistemas de producción de electricidad. Se quedó sin electricidad la central nuclear y no se podía gestionar esa central nuclear. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un incendio no afecta directamente a la instalación, sino que afecta al suministro eléctrico de la instalación? Esa instalación necesita sistemas de refrigeración que tienen que funcionar, ordenadores de monitorización que tienen que controlar la instalación, equipos eléctricos para asegurar el funcionamiento de la instalación. ¿Qué ocurre si todo esto colapsa? Se creía que todos estos sucesos eran altamente improbables, pero la evaluación que se está haciendo de las centrales nucleares como consecuencia del accidente de Fukushima justo contempla estos sucesos, que no son tan improbables como creíamos anteriormente. Si eso ocurre, se dispersaría el material radiactivo y tendríamos el suceso que tenemos ahora en Fukushima, zonas altamente contaminadas de las cuales hay que desplazar a la población. ¿A ustedes les haría gracia que los desplazaran de su población por una cosa a la que se pusieron y del que no obtienen beneficios significativos? A mí personalmente no me gustaría. Y entonces, esto es lo que hay básicamente. Quería definirles brevemente las cosas más significativas. Creo que he ido pasando primero
por lo que es la incidencia socioeconómica, la lotería que cree el alcalde que le ha tocado, cuánto vale de verdad esa lotería, ¿no? Quizá para él valga distinto que para ustedes, ¿no? Quizá él tenga algún motivo más para alegrarse, ¿no? Pero para el común de los ciudadanos es distinto. He pasado después a hablarle de qué es lo que tienen los residuos radiactivos. He intentado también detenerme a hablar de cómo incide sobre la salud para que se den cuenta que son cosas conocidas. He pasado a hablarles posteriormente de cómo se gestionan y cuál es el papel de esta instalación en la estrategia de gestión. Y por último, les he intentado comentar que existen bastantes probabilidades de que algún suceso catastrófico comporte daños para la salud, para personas que no se han beneficiado nada de este tipo de instalaciones. Y por eso me gustaría alentarles a ponerse. Nada más y muchas gracias.